Buenas noches, siempre es un gusto estar acá con ustedes y ver caras de gente joven, que es lo importante, de gente que está preocupándose de la educación médica continua. Muchísimas gracias a Álvaro y a todo su equipo y muchísimas gracias a la industria farmacéutica. Verán lo que estoy diciendo, por ahí ha de haber una de las profesoras de ustedes que enemiga de la industria farmacéutica per se, que hablará cualquier cantidad de cosas, pero debemos decir gracias a la industria farmacéutica ética y moral que contribuye con el tema de educación médica continua. Yo siempre estoy diciendo, y en todo lugar que estoy hablando, digo, ¿quiénes están apoyando a la educación médica continua? Eh, alguna vez que conversamos con el Ministerio de Salud, con la ministra, dijimos, ¿usted apoya la educación médica continua? Claro. ¿A quiénes apoya con la educación médica continua? ¿Quiénes están beneficiándose de la educación médica continua que usted dice que apoya? Entonces, aquí se democratiza el tema, todos pueden ingresar, y hemos tenido esta oportunidad inmensamente grande. Para mí ha sido absolutamente satisfactorio poder invitar a todos mis paralelos del semestre anterior a estas charlas, a este módulo, a esto que va a significar el que tengan, por ejemplo, ustedes una certificación de aprobación de un tema importantísimo para la práctica médica. Ustedes van a ir viendo conforme va pasando el tiempo. Aquí tenemos gente desde los cursos que estamos viendo, la parte básica, hasta ya gente que está entrando en el internado rotativo, y eso es importante. Gracias por la presencia de ustedes, gracias a Álvaro y a todos ustedes, a Isabelita, a Eduardo y a todos, no quiero dejar de nombrarles, por toda esta apoyo a la clase médica, a los médicos, a la educación médica, que es lo importante. Nosotros entonces vamos a ver ahora de noche este tema de los efectos adversos de los corticoides, importantísimo. Ya dijo el Álvaro, bueno, los corticoides están y tienen indicación absolutamente clara. Hemos visto ya durante todo el tema de los módulos las indicaciones de la farmacodinámica, farmacocinética, etcétera, de los corticoides, cuándo los podemos usar, las dosis que podemos hacer, cuáles son los esquemas. Los tenemos que usar, los tenemos que usar. Y aprender a usar corticoides es una de las cosas que cuando se propuso este tema, pues gustosos estuvimos para apoyar el asunto de participar con ustedes en el tema de, y le pusimos un nombre, porque ustedes saben y se acuerdan que es el uso racional de los corticosteroides, y con Álvaro dijimos hacia el uso racional de los corticosteroides. Ahora vamos a ver este tema importantísimo, el efecto adverso de los corticosteroides, y que es importantísimo. Fíjense en ustedes todos los efectos secundarios que pueden tener, desde las glándulas suprarrenales, el sistema inmune, el metabolismo de los hidratos de carbono, la parte gastrointestinal, músculo esquelético, cardiovascular, tegumentario, sistema nervioso central, ojos, riñones, reproductivo, etc. Todo lo que puede provocar el tema de los corticoides y sus efectos adversos. Entonces, en el tema de efectos adversos tenemos un tema introductorio que me permito dar lectura para ustedes, en que los corticoides son importantes para el tratamiento de múltiples patologías. La toxicidad a los corticoides son una de las causas más comunes de iatrogenia. Esto es real y es verdad. Y precisamente por eso, para evitar las iatrogenias, es que hemos estado durante todo este tiempo con este curso hacia el uso racional de los corticoides. Y reconocer estas toxicidades es de mucho valor para su prevención y manejo. Los mecanismos son fundamentales. Vamos a delinear, por ejemplo, los temas de que los efectos adversos a los corticoides son más comunes con dosis altas y a tiempos prolongados. El mayor número de efectos colaterales se dan por la supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. El desarrollo del síndrome de Cushing iatrógeno es una de las cosas que más vemos en el tema de la práctica médica, y como anécdota les puedo contar, uno de los colegas, amigo médico,
empezó a tratar una paciente con corticoides por vía parenteral y intramuscular, a dosis de una ampolla diaria de 2 ml de un corticoide de depósito y le puso por 7 días. Entonces ustedes se imaginarán que vino la paciente más o menos al día 15, 20 con un síndrome de Cushing impresionante. Y entonces hemos dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a tratar el asunto con educación médica continua, con lo que nos pretendemos hacer, porque esta es una de las cosas fundamentales en el tema de los médicos. Ustedes saben que nos encanta el tema del estudio, de la lectura. Yo creo que al 99%, por ahí ha de haber un 1% que dice, ya no me interesa mucho leer el tema, pero todos estamos metidos en esto. Existen estos mecanismos para los efectos adversos de los corticoides, mecanismos genómicos y no genómicos, así como existen los mecanismos genómicos y no genómicos para la acción de los corticoides. Entonces es fundamental el tema. Ya vimos cuáles son estas acciones genómicas y no genómicas de los corticoides y estos mecanismos adversos están metidos también a través del mismo drama que estamos comentando. Se da una transactivación que conduce a un incremento de la expresión de proteínas regulatorias y antiinflamatorias o inhibitorias, etc. Entonces, estos mecanismos actúan de la misma manera, pero en forma reversa a la acción del corticoide. Los efectos no genómicos incluyen rápidos y no específicas interacciones con la membrana celular donde actúan. Estos efectos están mediados por receptores citosólicos y receptores específicos ligados a la membrana. Entonces, la parte molecular de la actividad de los corticoides es espectacular. Yo les había dicho a ustedes que deberíamos estudiar el bonding un poco más profundamente. Pero cuando ustedes agarran el bonding y empiezan a ver lo denso que significa meterse en la parte molecular de todo este asunto, a veces decimos, no sé si tengamos el tiempo o no sé si queremos hacer el tema molecular en sí, pero acuérdense que la fisiopatología ahora va a lo molecular. Nosotros estudiamos una fisiopatología no tan molecular porque no estaban claros los mecanismos y ahora sí estamos absolutamente metidos en el tema molecular. Y todo esto tiene que ver. Hay varias de las vías que estamos comentando ahora que probablemente no están claras todavía a esta altura en el siglo XXI. Estos efectos adversos son dosis dependiente del corticoide, tomar muchísimo en cuenta. Pero también hemos dicho que si el caso amerita la dosis del corticoide, tiene que ser la dosis real, 1 a 3 miligramos por kilo de peso, y si damos entre 80, 100, 120, 150 miligramos de prednisona, por ejemplo, si amerita, y habíamos visto una de las patologías, acabamos de ingresar, una paciente, esto va también en la anécdota para todos, una paciente con una recidiva de lupus eritematoso. Habíamos estado tratándole a esta paciente con lupus con la medicación que tenemos y que nosotros prescribimos. Esta persona, por temas de tiempo, económicas y todo, se fue al tema de la red pública de salud, fue a parar en el hospital Carlos de Andrade, en el tema de seguro social. Obviamente le cambiaron el tema de la droga que estaba tomando y 6 meses después de todo lo que les estoy contando, tuvimos que hospitalizarle a la semana anterior a esta persona con una recidiva y una crisis brutal de lupus. Cuando empezamos a ver de dónde salen estos medicamentos, realmente es angustiante y da terror realmente pensar lo que nos está pasando. Yo puedo caerle mal a personas que cuando yo hablo de este tema, por eso decía de una de las profesoras que tenemos en la Universidad Central, que da palo a todo lo que significa el tema de la industria farmacéutica. No estoy en el tema de la defensa per se de la industria farmacéutica, sino del tema ético y moral que tiene que ser el darle el mejor medicamento. El paciente tiene el derecho a tener su mejor medicamento. Y eso es lo que le tenemos que dar. Porque estamos viendo, aquí hay mucha gente que trabaja conmigo y estamos viendo todos los días los efectos deleterios de drogas que no son y no tienen, por ejemplo, estudios de bioequivalencia, seguridad, etc. Debemos, de hecho, trabajar los médicos para que esto tenga que cambiar.
Entonces, siendo dosis dependiente, la toxicidad está relacionada con la dosis, concentración y duración acumulada de su uso. Muchos estudios retrospectivos han mostrado que el uso a largo plazo y aún a dosis baja es un predictor independiente significativo de los números de los efectos adversos de los corticoides. La toxicidad sistémica de los corticoides, habíamos estado ya señalando, los corticoides producen efectos adversos en muchos órganos y sistemas. Estos no necesariamente son serios, así es, pero provocan efectos desagradables para el paciente, como por ejemplo la apariencia cushinoide. A nadie le gusta estar con cara de luna llena y cuello de búfalo, ni aparecer con las estrías. Son mujeres con estrías, y estas estrías vinosas que parece que ha pasado por algún tema muy complicado. No es atractivo el tema. Infecciones serias, alteraciones óseas, cataratas, enfermedades ateroscleróticas, lesiones en la piel, alteraciones gastrointestinales, crecimiento y desarrollo, problemas en el crecimiento y desarrollo, problemas renales, pancreatitis, problemas en el sistema genitourinario, sistema nervioso central. Entonces vemos que tenemos una larga lista. ¿Cómo vamos a disminuir esta lista y provocar el menor efecto? Lo que estamos viendo. Veamos al paciente que requiere, la dosis que requiere, el tiempo que requiere, en la forma que requiere el corticoide. Y si estamos metidos en eso, lo que estamos aprendiendo ahora, y si cumplimos estas reglas y normas para el uso de corticoide, es seguro que no vamos a tener estos problemas. Seguro que no vamos a tenerlos. Y que si estos problemas se van a presentar, tenemos que estar absolutamente atentos para que esto no suceda. Y dijimos, por ejemplo, suprarrenales, supresión de la función fisiológica, ya dijimos la inhibición del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, atrofia de la glándula y el Cushing, porque acuérdense que la hormona corticotropa, al estimular la glándula suprarrenal y al tener esta alteración de aumento importante, lo que va a provocar es, además de la estimulación para la producción de cortisol, de hecho también para la producción de aldosterona. Y teniendo estas cantidades importantes de estas hormonas, pues obviamente vamos a tener este tipo de actividad. En el sistema inmune, como ustedes están viendo ahí, la amplia inmunosupresión y de hecho activación hasta de infecciones latentes que podríamos tener de tipo viral o bacteriana. Metabolismo de los hidratos de carbono, que es importante, la hiperglucemia y con la diabetes. Entonces decimos, ¿vamos a poder tratar a pacientes diabéticos con corticoides? Sí, vamos a poder tratar. ¿Cuándo? Cuando tenemos la absoluta seguridad de que estamos controlando el problema de la diabetes de nuestro paciente. Caso contrario, sería una locura. Y claro, anecdotario también, empezamos a tratar a un paciente con dolor que no había forma de calmar el dolor, un dolor de tipo neuropático. Había utilizado todo lo que a ustedes se les ocurre para el dolor neuropático, no había posibilidades de calmar el dolor. Empezamos a usar corticoides, pero previamente informándonos de que este paciente diabético estaba siendo tratado en su tema de diabetes por un endocrinólogo y que aparentemente este endocrinólogo le tenía un estudio de investigación y le tenía haciendo cada 15 días hemoglobinas glucosiladas y cosas así, glucosas en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé qué cosas nomás. Se entendía que estaba en control, pero exagerado también. Y entonces, el momento en que usamos corticoides y logramos aliviar el dolor neuropático de este paciente, se armó un relajo que ustedes no tienen idea. Una denuncia de mala práctica por el uso de corticoides en un paciente diabético, porque de hecho la glucosa no había estado tan bien controlado este paciente, y entonces la glucosa se elevó. Porque eso es lo que pasa, y ustedes conocen el tema. ¿Cómo entonces logramos controlar esto? Nosotros tenemos que controlar a nuestro paciente. Nosotros tenemos que estar absolutamente claros que el paciente diabético está bien controlado, que el paciente hipertenso está controlado, porque fíjense ustedes el tema cardiovascular, en el tema de dislipidemias, hipertensión, trombosis, vasculitis, tiene que estar controlado. Ahora acabamos de usar corticoides igualmente en un paciente con una neuritis postherpética.
¿Y por qué? A pesar de que es hipertensa. Su presión estaba en 150/80. Hemos usado corticoide, hemos elevado la dosis del antihipertensivo y le estamos controlando cada 2 días para saber que el control es adecuado. Porque el corticoide le va a aliviar el dolor, un dolor que esta señora tratada en Tulcán está ya alrededor de 2 meses con una neuropatía posherpética que no avanza ni ella misma. Y con el corticoide que empezamos hace más o menos una semana, pues obviamente ya está mejor. Es importante el corticoide, claro. ¿Y la presión cómo está? Van a decir ustedes. La presión está en 150/80, pero está aliviada el dolor. Entonces, ¿usamos el corticoide? Sí usamos. ¿Cuándo? Cuando tenemos control del paciente. Fíjese en el tema de tegumentos, la atrofia cutánea, que es importantísima. El tema de retrasos de cicatrización de heridas, del eritema, la hipertricosis, dermatitis, petequias, acné, etcétera. Todo lo que ustedes conocen. En sistema nervioso central, cambios en la conducta, en el aprendizaje, la memoria, el humor, la psicosis. ¿Han visto ustedes psicosis por corticoide? Sí hemos visto psicosis por corticoide. ¿Es grave el tema? Grave. Súper grave. Pero ¿qué tenemos que hacer para evitar el tema de la psicosis por corticoide? Las dosis en el paciente indicado, por el tiempo indicado, en el esquema indicado. Aumento de retención en el tema de ojos, cataratas, glaucoma, el exoftalmos, la corioretinopatía central. En el riñón, el aumento de la retención de sodio por el tema de la aldosterona y excreción de potasio. Entonces podemos tener problemas de hipopotasemia y problemas de aumento del volumen e hipertensión. En el reproductivo, el retraso de pubertad y el crecimiento fetal y el hipogonadismo. Todas estas cosas sí las podemos tener. Y por eso hablábamos de los mecanismos de acción, de los corticoides. Todos los efectos de los corticoides son mediados por dos receptores, denominados tipo 1 y tipo 2. Esto tenemos que tener absolutamente claro. El tipo 1, para los mineralocorticoides, ¿dónde están? Localizados principalmente en el riñón, porque ahí está la acción de la aldosterona y el sistema nervioso central. Son críticos en la regulación basal y variación circadiana de la actividad adrenocortical. Y el tipo 2, que están en la mayor parte de las células, en todas las células, las formas alfa y las formas beta, y median las acciones antiinflamatorias y metabólicas de los corticoides. Es decir, mucho más efecto glucocorticoide de estos receptores tipo 2. Los glucocorticoides penetran en la membrana celular y son captados en el citoplasma por un receptor especial que al unirse al esteroide induce este desprendimiento de esta proteína que se llama Head Shock Protein 90, hay la 90 y la 70. Esta fundamentalmente para los corticoides, esta HSP90. Y el esteroide unido a este receptor viaja hacia el núcleo porque cambia la conformación del receptor y este viaja al núcleo en donde es capturado por otro receptor ya en el ADN para de esta manera estar en aptitud para interferir la transducción del ARN mensajero y producir proteínas específicas, algunas citocinas y o enzimas. Y ustedes tienen el esquema. Siempre la hormona que llega a la célula en la membrana, ya les dije los temas de la acción en la membrana celular, tanto para los efectos del corticoide como para los efectos deleterios del corticoide. El tema de unirse al receptor y unido al receptor viajar al tema del núcleo, la transcripción, RNA mensajero, la transducción a proteínas, síntesis de proteínas, que pueden ser síntesis de proteínas inhibitorias, antiinflamatorias, y si estamos en efectos colaterales adversos, ustedes ya se imaginan el efecto contrario a lo que estamos hablando. Este efecto genómico, pero también tenemos el efecto no genómico de los corticoides, que ya habíamos comentado. El efecto no genómico, vean ustedes la vía que tenemos acá del corticoide hacia la activación no genómica y hacia la producción de proteínas antiinflamatorias. Y el efecto genómico llegando hacia el núcleo de la célula, juntándose con los receptores para corticoides aquí con el ADN, y en estas proteínas que son y que sirven para la actividad del corticoide en el núcleo, que son indispensables para que esto funcione, y la producción de estas proteínas antiinflamatorias. Fíjense en los mecanismos inhibitorios. Si es que logramos inhibir con cualquiera de estas
moléculas que ustedes ven acá arriba en la diapositiva, el factor kappa beta, factor nuclear kappa beta, la activación de esta a través de señales del factor nuclear alfa, la interleuquina 1, los lipopolisacáridos de las membranas de bacterias, las proteínas virales, etcétera, pueden llevar a este tema a través del factor kappa beta este tipo de proteínas e inhibir estos efectos de producción de sustancias y proteínas antiinflamatorias y más bien inhibitorias y producir proteínas inflamatorias, efectos que pueden presentarse con el tema de los corticoides. Tenemos en el tema de la acción, tanto no genómica como genómica, y las dosis de los corticoides. Fíjense que a altas dosis tenemos tanto acciones genómicas y no genómicas, pero vean ustedes, a dosis bajas, el efecto de las no genómicas es muy bajo y de las genómicas es muy alto, es decir, actúa mucho más a nivel del núcleo de las células. Estos efectos ya los vimos. Y los efectos secundarios, fundamentalmente la supresión del eje hipófiso-adrenal, el síndrome de Cushing secundario y los efectos tóxicos que ya les he venido enumerando y que vamos nuevamente a repasar. Esta supresión del eje hipófiso-adrenal, se sabe que a una dosis de más de 30 miligramos de hidrocortisona al día o sus equivalentes 0,75 de dexametasona o 7,5 de prednisona, administrados durante más de 2 a 3 semanas, puede suprimir este eje. Este efecto es más frecuente si el fármaco se administra por la noche y en los niños se debe extremar la precaución ya que el eje se suprime en aquellos que reciben más de 0,075 miligramos por metro cuadrado de prednisona al día o más de 0,3 miligramos por metro cuadrado de hidrocortisona al día. Cuando esta misma dosis se emplea durante más de 6 meses, la supresión es inevitable. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle la dosis correcta, en los esquemas correctos. Y ya dijimos que mientras más alta la dosis y más tiempo, vamos a tener más efectos deleterios. Entonces tenemos que buscar lo que ya hemos aprendido en los diferentes esquemas del uso de corticoides. El síndrome de Cushing, que lo sabemos y tenemos absolutamente claro, en ocasiones aparece solamente un mes después de iniciar el tratamiento, y la rapidez en la instalación del cuadro, así como su severidad, depende en gran medida de la potencia relativa y el tiempo de uso del corticoide empleado. El doctor Harvey Cushing, nacido el 8 de abril de 1869 y muerto el 7 de octubre de 1939, este doctor fue un pionero en el campo de la neurología y de la neurocirugía y desarrolló muchas técnicas de procedimientos quirúrgicos sobre el cerebro y sobre la médula espinal. Harvey Cushing. Él fundamentalmente descubrió acerca y estudió el tema de la glándula pituitaria y por eso se le reconoce, por ejemplo, en este síndrome que estamos hablando, síndrome de Cushing. Y todas las características que ustedes saben muy bien en el tema de la equimosis, la piel fina, porque hay atrofia de la piel, el tema que estábamos comentando de las estrías, el tema a nivel óseo, la cara cushinoide, nadie creo que le gustaría tener una cara cushinoide con cuello de búfalo y cara de luna llena, etc. Si sin tener estas caras, a uno se le burlan, imagínense teniendo estas caras, hacen unos memes que ponen a uno como un santo, parece San Francisco, y quitan la cara de San Francisco y ponen la tuya, imagínate vos, es terrible. Pero es parte de la historia de la medicina. La inmunosupresión, el tratamiento con 10 miligramos de prednisona al día o la dosis equivalente aumenta el riesgo de presentar infecciones graves. En el paciente bajo tratamiento con corticoides se producen leucocitosis que puede confundir la interpretación. Dicen, no, pero si hay un montón de leucocitos, pero esos leucocitos no tienen la actividad que deben tener. El metabolismo de la glucosa, como estábamos comentando, los glucocorticoides aumentan la gluconeogénesis hepática y limitan la utilización periférica de la glucosa. Tenemos aumento de los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya les había dicho, controlar a nuestros pacientes diabéticos. Suprimen la producción pancreática de insulina y aumentan la insulinoresistencia.
El tema del aparato o del sistema, el tracto gastrointestinal, aumenta la frecuencia de gastritis, es un tema muy común. Úlcera y sangrado gastrointestinal, todos hacen. Ustedes saben muy bien dónde actúa. En la base de toda esta cascada del ácido araquidónico y de hecho bloquean prostaglandinas del COX-1 y COX-2. COX-1 ustedes saben que es constitutiva y que son protectoras. Si inhibo todo esto, voy a tener este tipo de problemas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, protegerle a este paciente. Y si tengo un paciente que ha tenido un sangrado y que probablemente va a sangrar y todo, deberé pensar el costo-beneficio para darle el tratamiento. Y los corticoides per se tienen escaso efecto sobre la úlcera gástrica, pero su efecto es sinérgico con los AINES. Entonces, es un tema de decir, no voy a dar corticoides ni voy a juntarle con AINES. O le voy a dar AINES con gastroprotector o corticoides si necesito corticoides con el gastroprotector, pero no voy a juntar las dos drogas, ni esta ni ninguna indicación en realidad. Efectos secundarios con el aumento del número de ciclos en la parte ya ósea, remodelación ósea y disminuye la matriz ósea, lo que en conjunto produce una reducción de la tasa de formación de hueso y en los niños el tema de crecimiento. Estimulan la secreción de PTH, produciendo un hiperparatiroidismo secundario, incrementan la excreción urinaria de calcio y disminuyen la absorción intestinal de calcio, disminuyen la secreción de LH y FSH, como consecuencia producen hipogonadismo tanto en el varón como en la mujer. Los pacientes que van a iniciar tratamientos con corticoides deben recibir además suplementos de calcio y vitamina D. Y antes de comenzar, se recomienda hacer una densitometría ósea y evaluar la función gonadal. Fíjense en todo lo que nos están diciendo para evitarnos los problemas. Tenemos comorbilidades, bueno, trabajemos sobre las comorbilidades. Tenemos niños, bueno, trabajemos sobre el tema de del crecimiento, en el tema de los muchachos y la evaluación en esto y en todas las cosas cuando usemos corticoides, porque los vamos a necesitar. En la enfermedad cardiovascular y en la alteración lipídica, los corticoides también pueden aumentar la presión arterial. Los mecanismos por los que se produce este efecto secundario, retención de sodio por el tema del mineralocorticoide, aumentan el volumen sanguíneo, potencian la respuesta vasopresora de a la angiotensina 2 y a las catecolaminas, es interesantísimo, y también aumentan las resistencias periféricas. Además, producen aterosclerosis, a pesar de que tienen un perfil de mejorar la HDL, esto en conjunto, lamentablemente, van a el desarrollo por la activación de las LDL pequeñas, densas y oxidadas hacia la producción de aterosclerosis. En la piel y tejidos blandos, la atrofia dérmica, la púrpura, el acné, la hipertricosis, la alopecia, las estrías. Y entonces puede pasar esto. Bueno, es una exageración, de hecho. Pero ¿qué pasa? Sí, pasa. El músculo induce degradación y vamos a tener este módulo interesantísimo. Estos corticoides pueden inducir degradación de proteínas en aminoácidos libres en los músculos, por lo que producen atrofia y debilidad muscular que suele ser proximal. Vamos a tener un módulo con el doctor ¿cómo se llama el doctor de Colombia? ¿Es el doctor Castillo, perdón. Tiene unas 2 charlas espectaculares, no se pierdan esas charlas del doctor Castillo, súper buenas charlas y que creo que son absolutamente claras para el tema que estamos comentando a nivel muscular, la sarcopenia, los efectos de esta sarcopenia y todo lo que se viene con esto. Los trastornos psiquiátricos que habíamos dicho en los pacientes bajo tratamiento con corticoides suelen experimentar una sensación de bienestar y no es raro que entren en un estado eufórico y se asocian otros síntomas como acaticia, insomnio y depresión y el tema de la psicosis en definitiva de los corticoides. Todos los efectos que ustedes han visto puede pasar. ¿Cuándo puede pasar? Cuando no conocemos nuestro paciente. Cuando no hemos diagnosticado adecuadamente y queremos darle corticoide como la tabla de salvación a cualquier cosa que se nos ocurra. Vamos a usar corticoides en la dosis que es, en los esquemas que es, a los pacientes, tengan o no comorbilidades, pero siempre controlando estas comorbilidades. La suspensión del tratamiento con corticoides del síndrome de abstinencia del corticoide se manifiesta por debilidad, por letargia,
por dolor corporal difuso, por pérdida de peso, por cefalea y ocasionalmente fiebre. Entonces es necesario mantener la corticoterapia a dosis fisiológica hasta que se tenga la evidencia de la recuperación, por lo menos parcial, del eje. La reducción de la dosis de corticoides, si es posible, debe ser gradual. Siempre ustedes ya conocen esto, ya hemos visto y hemos estudiado, el tema tiene que ser siempre gradual. Y les tengo dos casos. Aquí voy a preguntarle, que tengo un buen amigo que ahora tengo la suerte de tenerle ahí trabajando conmigo, que se llama Silvio. A él, luego de ver los casos, le vamos a preguntar. Es una paciente femenina de 35 años, nacida y residente en Loja, raza mestiza, casada, quehaceres domésticos, educación secundaria completa, religión católica, todo lo que ustedes ya pueden conocer de la anamnesis. El motivo de consulta de esta paciente: petequias, equimosis distribuidas en todo el cuerpo y fatiga. Y en la enfermedad actual, esta paciente hace 1 año y medio y sin causa aparente evidenció la aparición de manchas difusas dolorosas distribuidas en todo el cuerpo y disnea, acompañada de astenia, hipotimia, por lo que acude al hospital de Cuenca, donde le prescriben corticoides, le prescriben prednisona, 10 miligramos QD, que alivia moderadamente la sintomatología, pero la paciente interrumpe el tratamiento. 2 meses después, la paciente acudió a la Cruz Roja de Quito, donde se le prescribe prednisona, 60 miligramos día, más azatoprina, 150 miligramos al día, y el tratamiento al que la paciente no responde. Ok, sobre este primer caso, fíjense ustedes lo que pasó con la paciente. Si revisamos el tema del motivo de consulta, petequias, equimosis distribuidas y fatiga, nosotros podemos pensar que estamos ante un cuadro muy serio, muy severo. De hecho, ver que en la primera consulta a ella le dan una dosis de 10 miligramos, pues parece que es una dosis insuficiente. Doctor Víctor Hugo Vinuesa, ¿qué le parece? ¿Una dosis suficiente o insuficiente? Bueno, la primera dosis de 10 miligramos me parece una dosis insuficiente porque tenían que darle por kilogramo de peso, de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso, que va a ser la distribución normal, ¿no? Aquí le están dando 10 miligramos QD, por eso la paciente no mejora y es tratada al hospital de Quito. Ok, doctor Andrés, ¿qué dice? Tal vez pensando en el diagnóstico de una púrpura trombocitopética reumática o inmunitaria, la dosis de prednisona no estaría adecuada al tratamiento del paciente. Ok, ¿alguien más quisiera comentar algo de esto? Nos parece que no es la dosis que deberíamos haber utilizado. Sin embargo, esa dosis después ya nos complica y claro, con 60 miligramos parecería que estuviéramos ya en un rango terapéutico, pero también parece que nos estamos quedando cortos en el tema del corticoide. Sin embargo, fíjense ustedes que ya no responde a 2 inmunosupresores, ya no responde bien. Es por eso que debemos desde el inicio empezar a tratar adecuadamente a estos pacientes. El segundo caso es una mujer de 24 años de edad, casada, nacida en Zaruma, residente en Santo Domingo, y todo lo que ustedes ven en los datos de filiación. ¿Cuál fue el motivo de consulta de esta paciente? Fue edema generalizado, mialgias en miembros inferiores y cefalea. Ese fue el tema. Edema generalizado, mialgias y cefalea. Esta paciente fue diagnosticada con todo esto por un síndrome nefrótico y que fue transferida a Santo Domingo, a la ciudad de Santo Domingo, a la ciudad de Quito, al hospital, y entró en emergencias del hospital de Eugenio Espejo con este edema generalizado que inició en miembros inferiores y fue progresando y se hizo en realidad un tema de anasarca. Y aparentemente con un dato de inicio por la historia clínica de 24 horas, pero realmente esto inició mucho tiempo atrás, 5 meses atrás, con mialgias, con petequias, con la cefalea. En Santo Domingo le administraron meticorten 20 miligramos vía oral 2 veces al día durante una semana. Y luego 10 miligramos una semana más. Le dieron furosemida, le dieron omeprazol, le dieron
20 miligramos BID, y de hecho ese cuadro no mejoró y decidieron remitirle a Quito. ¿Qué pasó en el hospital de Eugenio Espejo? Ella recibió este tratamiento: meticorten 10 miligramos QD, furosemida 60 miligramos, omeprazol 20 miligramos, Vitorin una tableta, enalapril y espironolactona. Este es el tratamiento que le dieron en el hospital Eugenio Espejo. ¿Quién quisiera comentar el caso? ¿Y quién quisiera comentar este tratamiento en el hospital de Santo Domingo? ¿Y quién quisiera comentar este tratamiento en el hospital Eugenio Espejo? ¿Alguien que quisiera comentar? Entonces le voy a pedir a la doctora Soledad que nos cuente qué piensa inicialmente y qué piensa de lo que pasó en el hospital de Santo Domingo y qué piensa en lo que está pasando en el hospital o lo que pasó en el Eugenio Espejo. Bueno, es una pregunta. Profesor Silvius, ¿qué le parece? ¿Dónde se me fue el doctor Silvius? Creo que se puede esconder el doctor Silvius. ¿Qué le parece? Doctor, me pareció que a la paciente se le debió realizar un diagnóstico más diferencial para realizar estas dosis, porque me parece que están algo alteradas debido a que no hubo tratamiento, por eso no hubo una mejoría visible. Doctor Michael. Concuerdo también con lo que decía la doctora, es bastante confuso la idea de que estén la furosemida también actuando en esto. Además de eso, puedo darme cuenta que el omeprazol está ahí para que no sufra una gastritis con tanto fármaco que está tomando. Doctor Josué, ¿qué piensa? Bueno, primero creo que la dosis de meticorten está muy baja, porque como explicó Víctor Hugo hace un momento, 2,1 a 3 por kilogramo de peso. El uso de dos diuréticos me parece de una manera exagerada, pensando que estamos en un proceso de macrosol por síndrome nefrótico. El omeprazol, como decía mi compañero, se le administra, pero como vimos hace un momento, es por la tensión que tienen los glucocorticoides a nivel de las glicoproteínas que inhiben la síntesis de prostaglandinas. Se utiliza como un tratamiento profiláctico para evitar el sangrado de Ok, ¿alguien más quisiera comentar algo? Entonces vemos, por ejemplo, yo exactamente igual que ustedes, a mí me llamó la atención. Primero, las dosis. Dosis de un paciente con un síndrome nefrótico, dosis de 10 miligramos, parece una locura. Empezamos con dosis importantes, 1 a 3 miligramos por kilo de peso. Si esta paciente de 25 años pesaba, por decir algo, 60 kilos, por lo menos 180 miligramos de prednisona. Y luego ir bajando despacio, bueno, dependiendo de la respuesta que tengamos. Después, estamos viendo ponerle furosemida, ustedes saben que es un diurético de asa, y ponerle furosemida en un edema cuya fisiopatología es la disminución de la presión oncótica en la sangre, y por lo tanto la presión hidrostática queda como presión importante y saca líquido desde el espacio intravascular. Entonces, ¿dónde está ese líquido? Está en el espacio intersticial. No tengo un buen volumen en el espacio intravascular, y si además le forzo la diuresis, lo único que voy a provocar es una hipotensión y un daño renal, etc. No puedo hacer una cosa de estas. Primero tengo que mejorar el perfil de proteínas, tengo que saber cómo están las proteínas, tengo que mejorar el nivel de proteínas, probablemente con albúmina, con plasmas, etc., para luego probablemente tratar de sacar, una vez que he logrado fundir un poco los edemas, tratar de sacar, si es que es necesario, con diuréticos. Pero este tratamiento de esta manera, imposible. Vean ustedes, dosis bajas en un problema tan serio, usar otro tipo de drogas que no necesitamos, lo único que hacemos es crear más problemas en el paciente. Entonces estas cosas nos dejan una enseñanza
de qué es lo que tenemos que hacer y no hacer. Lo que sí está absolutamente claro, que el corticoide en estos dos casos eran mandatorios y había que utilizarlos a las dosis adecuadas, por el tiempo adecuado, etc. Entonces, en estos efectos adversos de los corticoides, el monitoreo y prevención de estos efectos adversos es importante. Debemos usar la dosis más baja terapéutica por cortos periodos de tiempo, las necesarias para lograr las metas, tratar las comorbilidades preexistentes, el monitoreo para descubrir estos efectos adversos de corticoide, que puedan beneficiarse de intervenciones adicionales, como ustedes ya vieron. Vamos a usar diuréticos, vamos a usar estatinas, vamos a usar antihipertensivos, vamos a usar qué sé yo. Entonces, este monitoreo nos va a ayudar a lograr este tipo de intervenciones. En el tema de la supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, la administración exógena de corticoides ya sabemos que puede suprimir el eje, la interrupción abrupta puede interrumpir el eje, el rápido abandono puede interrumpir el eje y provocan, de hecho, insuficiencia adrenal. Debemos tener absolutamente cuenta en esto y ver que el paciente esté en la compliance para utilizar el tema de los corticoides. En resumen, los efectos adversos de corticoides son usualmente dosis dependientes y muchos de estos inclusive a dosis bajas. Se incrementan si la duración de la terapia es a largo plazo. Los efectos adversos de corticoides resultan de mecanismos genómicos y no genómicos que tienen un rol en los efectos terapéuticos de estos agentes. Estos efectos adversos a corticoide incluyen atrofia de la piel, púrpura, Cushing, aumento de peso, alteraciones del sistema nervioso, hiperglucemia, cataratas, riesgo cardiovascular, edemas, ulcus péptico, lesiones óseas, inmunosupresión, entre los más importantes. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quisieran aclarar, algo que quisieran discutir. Sí, José. En el caso de tener un paciente diabético o hipertenso y que esté controlado con las dosis de los fármacos habituales, y veamos que tengamos la obligación o la necesidad de utilizar glucocorticoides, nos empiezan a hacer hiperglucemias o hipertensión, ¿qué modificaríamos? ¿La dosis del hipertensivo y del diabético o disminuiríamos la dosis de glucocorticoides? Lo que hemos comentado, la primera regla de esto es primero controlar las comorbilidades. Pero si durante el tratamiento con el corticoide puede aumentar, sabemos, o sea, vos estás absolutamente claro que va a aumentar. ¿Qué tienes que hacer este tema? Aumentarás, por ejemplo, ya viste lo que pasa con el tema de resistencia, aumenta la resistencia a la insulina y todo. ¿Qué tendrás que aumentar? Dosis de insulina, por ejemplo. ¿Qué tendrás que meterte más con los pacientes? Insistir en el tema de la dieta, de la actividad física, de todo el arsenal terapéutico que tienes para controlar. En hipertensión, obviamente ahí sí ya creo que le vas a tener que decir, ustedes han visto que decimos, no es que no coma, coma sin sal, pero la sal es el dulce de la vida, siempre decimos eso, ¿verdad? Y entonces decirle, coma sin sal, es decirle, no coma. Entonces, insistir el tema de la menor cantidad de sal. Pero lo que sí es el tema de estar mucho más estrechamente vigilando a este paciente. O sea, yo hablo de estrechamente vigilando, no para que, porque ahí viene en cambio la parte ya económica y social del paciente. Le dices, venga, le espero en la semana, 2 veces a la semana. Dice, doctor, me va a cobrar usted, vos, Josué, cobras $40 la consulta, me va a cobrar $40 cada vez que venga. En el tratamiento de 3 meses usted me va a dejar sin sueldo. No es eso. El tema es la parte médica de decirle al paciente, le vamos a controlar, es su enfermedad y le vamos a tratar de controlar el tiempo que sea necesario al más bajo costo. Esa es nuestra labor como médicos y creo que todos estamos dispuestos a eso. Todos los que estamos aquí estamos metidos en un tema social, creo que todos. Los médicos que están aquí, yo conozco de todos metidos en un tema social y de ayuda a los pacientes. Y entonces la idea es el control de los pacientes, el que este paciente pueda tomarse, hacer el tema de control ambulatorio, por ejemplo, en casa de la presión arterial, lo puedes hacer. El tema de los controles
de la glucosa, con el tema de los glucotrén, tienes los cuadernos, tienes las posibilidades. Ahora los aparatos para control de glucosa y las tiras, por suerte, por lo menos de eso, no está grabado con las, ¿cómo se llaman estas cosas que se inventaron? Las salvaguardias, por lo menos estas cosas no están con precios altos. Encuentras ahora un aparato de estos glucómetros, probablemente en $35, 30, $35, tal vez hasta un poco menos. Y las tiras no están muy caras. Entonces puedes hacer un tema de control. La idea, vuelvo a repetir, la idea fundamental es de control de los pacientes. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Una pregunta, claro. en el tema pigmentario, ¿por qué podría ser un posible tratamiento utilizar corticoides? Sí, es un posible tratamiento usar corticoides. En todos estos problemas que tienen que ver con el tema inmunológico y todo, seguro el corticoide va a ir bien. E incluso en problemas no necesariamente inmunológicos y que, por ejemplo, una faringoamigdalitis, que vos le veas que tenga purulenta y todo, y que tenga una fiebre muy alta y que tenga esto, tenga toma del estado general y que está el paciente muy mal, una de las cosas que puedes usar es corticoides. No obviamente a dosis altas, ni mucho menos. Corticoides a dosis antiinflamatorias. Y los estudios están demostrando que esas dosis antiinflamatorias de los corticoides mejora el tiempo, el cuadro y la evolución del paciente con este tipo de problemas. Entonces, sí podemos usar. No digo mal usar con criterio el tema de los corticoides, usar racionalmente los corticoides. Los pacientes, vuelvo a decirles, vemos pacientes, les he contado 2 casos, hemos visto varios acá, estos 2 casos, este dolor neuropático, alivio del dolor. Este paciente con problemas que no estaban siendo controlados, sino cuando se usa corticoide. El paciente realmente siente la mejoría espectacular. Los tiempos, ya los criterios les he dado, el tiempo, la dosis, todo dependerá de la patología del paciente y de la evolución que tenga el paciente. El control que debemos tener. ¿Cuál es el problema nuestro ahora en temas públicos? El médico está dedicado a hacer una hoja, ahora que ustedes ya van a ir al internado rotativo y se van a inmiscuir en esto, van a ver que tienen que hacer una hoja entera y se pasan haciendo esta hoja y al paciente no le dan ni medio minuto para verlo. Entonces no le ves los problemas que pueda tener, no tienes acceso a la información adecuada del paciente, no puedes hacer tu marco teórico adecuado, no puedes hacer tu hipótesis diagnóstica adecuada y por lo tanto no puedes hacer tu plan de tratamiento adecuado y te equivocas. Y después vienen los efectos adversos y después vienen los problemas con los pacientes. Y después el médico es el único culpable de todo este drama que no tenemos la seguridad de que estamos en un medio en el que tenemos al alcance toda la evidencia, todos los medios, todos los insumos, etcétera, para tratar adecuadamente a un paciente. Eso es lo que realmente nos está complicando la vida, eso es lo que nos está enojando y me van a permitir, yo sé que no quiero ser grosero con ustedes, pero el 1 de mayo vamos a salir en una marcha, perdón. Y entonces les invito cordialmente a esa marcha del 1 de mayo. Vamos, ustedes dicen, pero vamos a salir con los trabajadores, sí. Vamos a salir con los trabajadores. Y vamos a estar ahí porque el trabajo médico se ha complicado. Así es que muchísimas gracias a ustedes por estar acá y nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y nuevamente por el interés de participar en estos cursos de educación médica continua que lo hemos hecho con especial afecto para